una ruptura de valores y prácticamente una revolución social. Era un estado de ánimo que significa libertad y paz. Era ser una persona muy contestataria, beligerante. Creer en que la paz en el mundo es posible, de que la armonía es posible, de que las cosas bellas de la vida son posibles. Después de la década del 60, un conjunto de revoluciones serían las protagonistas de un agitado momento. La píldora que dio pie a la liberación sexual, los sonidos del rock ahora más contestatarios, revueltas masivas de mayo del 68 en Francia. Así fue el escenario del hipismo. Este llegaría a la capital colombiana en la década del 60, momento en que los nadaístas ya luchaban por prácticas semejantes, revolución sexual, doctrinas orientales y el uso de marihuana para experiencias extrasensoriales. Constituyó un movimiento internacional. O sea, en algún sentido, y no solamente en el sentido negativo del consumo cultural, en términos de la domesticación de los gustos, el movimiento hippie fue un movimiento global. Quizás el primer movimiento global que existió. Yo me atrevería a decir que es más que todo por imitación. Si eso estaba de moda ya, ¿por qué no lo vamos a hacer aquí? El mundo estaba tratando de acercarse en muchos sentidos a lo espiritual, estaban explorando un tanto en la cultura india, estaban haciendo lo que se llamaba, digamos, un bucear interno a través del consumo de LSD y demás, con todo lo que enseñó Timothy Leary y toda esta gente. Y en Colombia esto empezó a digamos, por rebote, a llegarnos desde Inglaterra, Estados Unidos. La capital del país fue el epicentro de controvertidas actividades que reunieron a miles de espíritus motivados por el lema paz y amor. Bogotá era un espacio, un fermento muy interesante para las ideas nuevas y fue un núcleo, lamentablemente pues no queda mucho de eso, ¿no? El ambiente en Bogotá era rico por los conciertos, por el cine, ¿no? Veía las películas que llegaban en esa época, que se hacían sobre los hippies. Este momento histórico fue conmemorado en el Museo Nacional, donde reposan elementos simbólicos de quienes escribieron las letras que marcaron la historia del rock colombiano. Así es Nación Rock. Cuando llegan ya, digamos, los años 67, 68, entra con fuerza este asunto y se empieza a hacer una música que está mucho más ligada al tema psicodélico. Es cuando los Flippers lanzan un disco llamado Psicodelicias, cuando los Speakers lanzan un disco llamado En el maravilloso mundo de Ingesón, que es todo un hito en la historia de la música popular en Colombia. Yo entré en el 66, conocí a los Speakers, que era el grupo con los Flippers más famoso de rock del país, eran los dos grupos más famosos. Como me encarreté con el cantante, seguí allí pegada de pegote de la banda. Cuando nosotros hicimos los Speakers en el maravilloso mundo de Ingesón, era la situación política mundial que estaba cambiando. Estaba la guerra del Vietnam, estaba la gente que se moría de hambre en Biafra, en África. Malanga, los Yetis, la banda nueva, Ampex, Genesis, Time Machine, Columna de Fuego y Siglo Cero fueron algunas de las bandas que amenizaron los encuentros comunales de los hippies en el país. Fue muy importante, tanto el Festival de la Vida como de Ancón. Yo tengo muy buenos recuerdos de Ancón. A mí fueron 3 días de como Woodstock, ¿no? Paz, música y amor. Ancón se convirtió en un símbolo no solamente para el hipismo criollo de acá de Colombia, sino para el hipismo a nivel mundial, porque Ancón está en los 5 eventos musicales más grandes que han existido en el mundo. La gran mayoría de los personajes que hay hoy en día, mucha gente de los actuales senadores, congresistas, el presidente Pastrana, el presidente Gaviria, estuvieron en Ancón. Hubo por lo menos, calculan entre 10-15 mil personas, que eso es pues mucho. Para Bogotá del año 70, digamos, eso era una multitud de rockeros, porque el rock no era tan común como es ahora. Era como una minoría, entonces la gente se pasaba la voz y nadie faltaba, todo el mundo estaba ahí. Hubo agresiones violentas, ¿cómo no?
disolvían los conciertos a veces o con agarrote, pues. La policía podía encarcelar a una persona solo porque tenía el pelo largo, podía pegarle porque tenía el pelo largo, le podía tusarlo, le podía cortar el pelo porque tenía el pelo largo, o sea, tenían todos los derechos de patear a un peludo, lo que fuera. No solo la apariencia física de los hippies fue motivo de controversia, también su mentalidad abierta sobre el sexo. Hubo mucho más libertad sexual, en algunos casos de una manera de pronto exagerada, ¿cierto? Inapropiada. El hecho de que se haya desarrollado un medio anticonceptivo seguro como la píldora, ¿no? No significa que se debe desbocarse en drogas, sexo y rock and roll. Se daba el caso de que en un concierto de eso o en una reunión en la miel terminábamos todos desnudos bañándome y nadie irrespetaba a nadie, ¿no? Cada uno estaba con su pareja y no era ese morbo ni había ese problema, ¿no? Pues en el momento en que yo empecé a tener relaciones, en ese momento ya hace un poco de tiempo había aparecido lo de las pastillas y yo pues así con un pánico espantoso llamé a una droguería muerta de la vergüenza y pues dije porque a domicilio, ni siquiera verle la cara al señor, qué pena. Me parece hermosísimo, me parece que es una de las manifestaciones más hermosas de la vida y pienso que debe ser muy libre. Para mí es sublime, pues es una cosa que me parece así. No por eso debe dejarse de lado, hay que practicarlo muchísimo. Marihuana, hongos y ácidos fueron el camino utilizado por los hippies para alcanzar su tan anhelada liberación espiritual. Por esa época había un sitio llamado La Miel, una finca al pie del río La Miel, donde asistíamos tanto los hippies o nadaístas como todos los visitantes jóvenes que venían del exterior a meterse en el terreno de los hongos alucinógenos, ¿no? Los hongos que nacían en las boñigas de las vacas y que producían, a través de su principio de la psilocibina, unos viajes extraordinarios. Se abrió a las dimensiones no racionales de la psiquis. Trató de conectarse con ellas a través de prácticas espirituales, a través del uso de drogas psicoactivas. Empezó a tener una importancia capital en sentirse cerca del cielo, de la divinidad, de eso, a través de los hongos. Sí hubo un acercamiento de la droga, además que la música, de alguna forma el rock and roll estuvo ligado a eso. Por eso decía un gran cantante, sexo, drogas y rock and roll. Los hippies eran amantes del arte, la música, la alucinación, la naturaleza y para expresarse se apropiaron de distintos escenarios. Una tienda de discos llamada El Zodiaco y una venta de afiches conocida como Thanatos fueron parte de la lista de sus lugares favoritos. El parquecito en realidad fue llamado el Parque de los Hippies durante el año 69 y 70, porque aquí hubo una influencia mayor de esa juventud que en ese periodo hacía referencia a los hijos de las flores, etc. Se organizaron no solo conciertos musicales, sino también happening y espectáculos que partían de manera espontánea. Se hacían exposiciones de pintura, recitales de poesía, sesiones de danza, bailes y cosas de todo tipo de arte. Toda esta cosa que también te reitero empezó mucho con el rock, empezó había tres sectores, había el sur, el Quiroga fue un barrio muy rockero desde esa época, desde que yo era sardina, el Quiroga ya tenía pues toda una tendencia, había grupos. Después el otro foco en ese momento era el centro, también había grupos, y el otro foco era Chapinero. Hubo un espacio que fue La Bomba, una discoteca en la calle 60 con Novena, en un parqueadero, en donde se presentaban todas esas bandas. Hoy en Bogotá no queda ningún legado físico de lo que hace 40 años fue un movimiento controvertido que marcó a la juventud de entonces. Sin embargo, su espíritu sigue vivo en los personajes que vibraron con este singular estilo de vida. Y
yo no veo que como hippies ahora, no veo es otra cosa. Uno en esa época veía un peludo y decía, ay, claro, un hermano, y era seguro que uno llegaba y era un hermano, ¿no? Ya, así no se conociera, ya uno estaba como en esa fraternidad, ¿no? Yo pienso que hay un espíritu de pronto que se puede traer a colación al presente, ¿no? Como un espíritu de gente que es pacífica, de gente que quiere pues como un poco esos ideales del hipismo. Yo pienso que esos ideales no deben morir porque son inherentes al hombre. Cuando uno va creciendo y entonces pues hay la responsabilidad de a lo mejor de casarse, de tener un trabajo para sostener una esposa o un esposo, tener hijos y cosas de esas, como que el asunto hippie como que se va olvidando un poquito porque entra uno en el torrente que uno tiene que hacer vida, tiene que pagar arriendo, luz, agua, teléfono, pañales para el bebé y no sé qué cosas. Entonces ya como que la cosa cambia. Yo creo que el hipismo no ha acabado. Es decir, a muchos se les acabó la ropa de hippies o se les cayó el pelo, pero en el fondo de su corazón siguen teniendo la misma vislumbre, es decir, el mismo afecto por el amor y la paz, que en realidad eso pues es inherente a todos los seres humanos.